a platicar con Alejandro Ope. Alejandro Ope es encargado de seguridad del INCO y colaborador de Animal Político, y créanme que, no porque sea colaborador de Animal Político, pero es de la gente que no solo más le sabe, sino además nos ayuda a entenderle al tema con información de contexto y demás, y por eso le pedimos a Alejandro que nos ayudara a entender el caso Michoacán, en donde, yo no sé tú, Alejandro, pero yo he leído, bueno, una cantidad de cosas que van desde que hay una narcoguerrilla en Michoacán, de que la bronca ya se redujo a 5 municipios, no, a que son 12, no, a que estamos en una situación similar a la de 2006, es decir, no ha sido fácil, pues, para los que obviamente no somos especialistas del tema, entenderla. Entonces, el favor es, ayúdanos a entender qué está pasando en Michoacán, Alejandro. Bueno, en Michoacán, bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Al auditorio. Mira, no es fácil comprender a la distancia el problema en Michoacán, claro, porque se cruzan, yo creo que 3 crisis simultáneas. Primero, una crisis de seguridad, producto de la presencia de grupos de delincuencia organizada, y particularmente de uno muy peculiar, muy bien asentado, ¿sí?, como que son los Caballeros Templarios. Lo segundo, hay una crisis social que se expresa en el surgimiento de estas guardias comunitarias, algunas de las cuales son expresiones legítimas de un hartazgo de diversas comunidades, particularmente en Tierra Caliente, y otras pueden ser fachadas de otros grupos criminales. Sí. Y tercero, hay una crisis política detonada por la enfermedad del gobernador electo y la asunción del cargo de un gobernador interino que no tiene la autoridad, claro, para enfrentar el problema. Ahora, esto es la continuación de un largo proceso de deterioro empezado hace ya muchos años y que no se ha atendido en estos años. Dato, perdóname que te interrumpa, dato importante, porque hablamos de un estado que fue gobernado 12 años por perredistas. Así es, entre 1999, ¿sí?, perdón, entre 2001 y 2011. Exacto, ¿no? Y es un problema muy de fondo, porque durante años se dejó crecer una estructura criminal que tiene algunas peculiaridades. La primera y más notable es que se asume este grupo, los templarios, antes la familia michoacana, se asume a sí mismo como un actor político, y que tiene un discurso político. Entonces no sé si el término narcoguerrilla es adecuado, pero sí hay que reconocer que estamos ante un fenómeno que es distinto, digamos, al de Sinaloa o al de Chihuahua, ¿no? Claro, no es solo narco, para decirlo de la forma más simple. No, es una estructura mafiosa. Exacto. Que por una parte se ha diversificado hacia diversas formas, hacia diversos tipos de extracción de rentas, robo, secuestro, extorsión, y por la otra se ha puesto mucho más énfasis en la obtención de posiciones políticas, claro, y el control de territorio. Entonces, eso hace particularmente complejo el caso de Michoacán. Y, digamos, es posible que no tengan tanta presencia como en el punto alto de la familia michoacana ya por 2009-2010. Sí. Pero tampoco es un fenómeno enteramente reducido a unos cuantos municipios. Yo creo que el problema de Michoacán es estructural y en buena medida que alcanza el estado completo. Ahora, Michoacán además es el estado en donde arrancó en muchos sentidos la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. En 2006 se manda al ejército, la historia pues que ya es conocida. El primer operativo conjunto, ¿no? El primer operativo, esta supuesta o real conversación que tuvieron el presidente Calderón y el entonces gobernador Lázaro Cárdenas durante la campaña misma, en donde ahí al presidente Calderón
dice él, le queda claro la gravedad del problema del narcotráfico en Michoacán. De ese 2006 a la fecha, ¿tú qué diferencias encuentras? Es decir, ¿estamos en el mismo Michoacán de 2006 o hay avances? Pues, mira, yo creo que algunos de los contornos básicos del problema permanecen, ¿no? Es decir, no se ha logrado desmontar esta estructura criminal, ¿no? Que motivó el primer operativo. Sí. Los niveles de violencia siguen siendo particularmente serios. Yo creo que sí hay un cambio importante en el sentido que ha surgido resistencia social a los templarios, a la familia. Sí. Y eso de algún modo ha agudizado el conflicto en Michoacán. Ya no solo es una disputa entre el Estado y un grupo criminal, sino una disputa entre grupos criminales o entre grupos criminales y diversas formas de resistencia social, ¿no? Reflejados en las guardias comunitarias. Claro. Entonces, en algún sentido es más complejo hoy que en 2006. Ok, y ahora te diría, entre la estrategia de 2006 y la estrategia de ahora, ¿qué diferencias notas? Mira, el secretario Osorio, cuando se lanza este operativo ya en mayo, ¿sí?, dijo que había 3 diferencias. 1, la coordinación. 2, la existencia de objetivos, sin especificar cuáles. Y 3, la participación ciudadana. Si esas son las diferencias, pues no hay mucha diferencia. Creo que más bien hay que apuntar las similitudes. La primera y fundamental es el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Claro. Y segundo es de manera no regulada. Seguimos teniendo el problema que apuntó el ministro José Ramón Cosío hace un año sobre la tenue constitucionalidad de esta intervención de las Fuerzas Armadas. Cierto. El segundo componente es que es un operativo sin límites temporales. Se expresó que el operativo federal durará hasta que se restablezca la tranquilidad en el Estado. Bueno, pues eso puede tardar un buen rato. Y yo creo que no se establecieron las condiciones para una estrategia de salida. ¿Y cuál sería la estrategia de salida? Pues la construcción de capacidades locales para lidiar con el problema. Claro. Pero yo no se vea, por lo menos en el planteamiento inicial, que exista esa estrategia de salida. Y el tercero es que sigue siendo opaco el operativo en un sentido específico. No está claro a qué se comprometió el gobierno estatal a la hora de solicitar el respaldo o a la hora de recibir el respaldo del gobierno federal. ¿Cuál es la condicionalidad que se impuso? ¿En qué plazos? ¿Con qué apoyo de parte de las autoridades federales? Claro. En ausencia de eso es muy difícil saber cómo vamos. Claro. Alejandro, 2 periodistas a quienes respeto y leo con regularidad dicen sobre lo que pasó esta semana 2 cosas opuestas. De un lado, Raimundo Rivapalacio dice que lo que pasó con este ataque a las policías federales, entre otras cosas, te revela que no hay coordinación, porque dice solo se atacó a policías federales, no había elementos del ejército, y de ahí él concluye, deduce que que no hay pues tal coordinación en lo que está pasando en Michoacán. Y en el otro lado de la moneda, Carlos Marín nos dice en su artículo de hoy, misma entidad, distinta estrategia, y cuando explica a qué se refiere con distinta estrategia, subraya mucho que las fuerzas federales no actúan cada una por su lado y divorciadas, además de las autoridades locales, sino en una coordinación institucional que ofrece ya mejores resultados. Casi te diría, ¿y usted por quién vota? Mira, no quiero inclinarme. Posiblemente no sean enteramente excluyentes las 2 visiones. Sí. Es posible que al menos en el plano estratégico haya mejor coordinación. No dudo que pueda haber una mejor relación entre los titulares y entre los
comandantes de las diversas corporaciones. Sí. Pero en el plano operativo la coordinación puede estar puede estar enfrentando algunos problemas. Okay. Ahora, hay que recordar que la familia michoacana primero y luego los templarios han mantenido como blanco, ellos siempre han diferenciado entre Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Los ataques han sido más dirigidos, de ese grupo han sido más dirigidos a la Policía Federal que al Ejército, y en diversos desplegados, en diversas comunicaciones han sido muy explícitos en afirmar que respetan a las Fuerzas Armadas. Ok. Importante precisión, y en ese sentido creo que entiendo mucho mejor los dos textos a los que me refería. Te quisiera cerrar, si te parece, Alejandro, pidiéndote que vamos para adelante, que es, ¿ves luz al final del túnel? Vamos a seguir con este tema de Michoacán pues el resto del sexenio. Yo recuerdo un texto tuyo que son de esos textos demoledores diciendo, pues aun cuando la estrategia de este gobierno federal fuera maravillosa, exacto, de todos modos, al final del sexenio, vamos a terminar hablando, ya no me acuerdo de la cifra, creo que la olvidé intencionalmente porque la cifra me abrumó, de 50,000 muertos. 100,000. ¿No? Era la cifra, ¿no? De 50,000. Era 100,000. 100,000 muertos, es decir, que va a haber de todos modos 100,000 muertos vinculados a delitos federales, para decirlo así de abierto. 100,000 muertos en este sexenio. Insisto, ¿ves luz al final del túnel en el caso de Michoacán? Yo creo que Michoacán va a tomar mucho tiempo en resolverse. Uh-huh. Yo creo que hay algunos estados en el norte del país que han ya experimentado un proceso de pacificación importante, ¿sí? Pero esos casos tenían algunas peculiaridades que no necesariamente están presentes en el caso de Michoacán, ¿no? Una sociedad civil muy organizada, ¿sí? 3 grupos en disputa que no necesariamente tenían una lógica territorial como la de los templarios. Sí. Y no existía este componente de conflictividad social que es tan marcado en Michoacán. Entonces, yo creo que Michoacán va para largo. Sí, ¿verdad? Va para largo, porque además allí hay, yo creo que 3 temas, ¿no? Uno es la disminución de los niveles de violencia. Uh-huh. 2, la reconstrucción del tejido institucional del Estado. Sí. Y 3, el combate en contra de estas estructuras mafiosas que se han implantado en buena parte del Estado y que ya tienen flujos de ingresos de una multiplicidad de fuentes, y además tienen base social y una estructura de protección político-policial pues muy grande. Bueno, terminaríamos diciendo que además hablamos del Estado que no tiene gobernador, que tiene un gobernador interino, ¿no? Así como cereza del pastel. Además, yo creo que el primer paso para empezar a resolver el problema en Michoacán es resolver la crisis política, ¿no? Claro. O sea, este interinato no puede prolongarse mucho más allá de lo que ya se prolongado. Bueno, pues ya ves que si se cumplen los días de licencias que ha pedido, tanto la que pidió y se cumplió, como la nueva que pidió la semana pasada el gobernador Fausto Vallejo, estaremos hablando de 270 días. Sí. De un gobierno que en total tiene menos de 4 años, es decir, no es un sexenio completo, son menos de 4 años, aquí serían 270 días de licencia, si es que se cumple, insisto, esta segunda que solicitó completa. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a la Victoria. Alejandro Ope, especialista en